A veces, los sueños que planeamos no son los que Dios ha preparado para nosotros. Lo que parece un fracaso puede ser, en realidad, el comienzo del llamado más hermoso. Así le ocurrió a Samuel, un joven que descubrió su verdadera misión a través de un simple mensaje en las redes sociales. Un llamado de Dios a través de las redes sociales. Samuel no entendía por qué no le iba bien en sus clases universitarias en Chile. En la secundaria siempre había sacado buenas notas, pero en su primer semestre en la universidad, suspendió álgebra, cálculo, física y química, precisamente las materias que más necesitaba aprobar para graduarse en ingeniería eléctrica. En el segundo semestre no le fue mejor. Entonces, justo cuando se preparaba para los exámenes finales, recibió un extraño mensaje. Un pariente le escribió a través de las redes sociales: Samuel, estudia teología. Esa publicación en las redes sociales formaba parte de un mensaje de felicitación a los pastores adventistas durante el mes de agradecimiento a los pastores. Samuel pensó que el mensaje era bastante brusco, pues ese familiar ni siquiera lo había saludado ni le había preguntado cómo estaba. Le contestó: Hola, ¿cómo estás? El familiar respondió: Estoy bien, estudia teología. No era la primera vez que alguien le sugería a Samuel que se hiciera pastor. Él le respondió de la misma manera que les había respondido a los demás: Si Dios quiere que estudie teología para estudiar para los miembros de la iglesia, para predicar, ir para trabajar en la iglesia. Pero si el Señor me llama, yo estoy dispuesto. Su pariente le respondió: Ora. Samuel aceptó orar y así lo hizo. Mientras se dirigía a Dios en oración, las palabras le brotaron del corazón sin pensarlo: Señor, ¿eres tú el que me está llamando? ¿De verdad eres tú? Si eres tú quien me está llamando, no quiero rechazar tu llamado, pero necesito que me lo confirmes. No quiero que esto sea algo que está solo en mi cabeza, ni que sea un plan B porque el plan A no funcionó. Cambiar de carrera significaría dejarlo todo, dejar los estudios de ingeniería, mudarse lejos de casa a la Universidad Adventista de Chile, que pertenece a la Iglesia Adventista, y explicárselo a sus padres. Pero entonces Samuel recordó que Abraham había seguido a Dios sin saber a dónde iba. Recordó cómo los discípulos habían seguido a Jesús. También se acordó de la gente que había rechazado a Jesús, como las personas de su iglesia en su tiempo, cuando después de oír sus palabras, lo habían rechazado a él. No quería ser como los que habían rechazado a Jesús. En su tercera semana de oración, se produjo un momento de inflexión en su vida. Recordó que, cuando se bautizó, eligió un pasaje de la Biblia para su ceremonia. Releyendo la Biblia para ese pasaje, vio que trataba del bautismo de Jesús en el río Jordán y de las palabras de Dios a su hijo. Él también se había bautizado en un río, justamente en las montañas del sur de Chile. Él había elegido ese pasaje porque sentía que Dios le decía que también lo estaba llamando para servirlo. Entonces, leyó de nuevo el pasaje y entendió claramente que Dios quería que fuera pastor. También recordó su propio nombre. Al igual que los padres de Samuel en la Biblia, los suyos no habían podido tener hijos. Antes de casarse con su madre, su padre había sufrido un cáncer de testículo, y había estado a punto de morir. Un médico le salvó la vida extirpándole el testículo. Después, le informó de que no podría tener hijos. Pero Dios tenía otros planes. Después de casarse, los padres de Samuel habían orado por un hijo, y cuando él nació, eligieron su nombre, que significa pedido a Dios. Lo habían dedicado a servir a Dios. Cuando Samuel recordó su nacimiento milagroso y el pasaje bíblico que había elegido para su bautismo, oró: Señor, acepto tu llamado. Ahora ayúdame a hablar con mis padres. La madre de Samuel aceptó su decisión inmediatamente. Sabía que la ingeniería no era lo tuyo, le dijo, pero a su padre le costó. Él quería que su hijo fuera ingeniero y se había gastado mucho dinero en que se preparara para ello. Además, Samuel tenía una hermana menor que ya estaba estudiando en la Universidad Adventista de Chile, y la casa familiar estaría muy vacía sin ellos dos. Pero, finalmente, el padre de Samuel aceptó el hecho de que Dios estaba llamando a su hijo para que estudiara teología. Samuel se fue de la primera universidad sin ninguna deuda, y fue aceptado en la Universidad Adventista de Chile justo una semana antes de que comenzaran las clases. El familiar que lo había animado a estudiar teología estaba encantado. Hoy, Samuel tiene 21 años y estudia para ser pastor en la Universidad Adventista de Chile. Me siento muy agradecido a Dios por el llamado que me hizo. Estoy dispuesto a seguirlo a donde Él me llame, nos dice. Parte de la ofrenda de este trimestre se destinará a la Universidad Adventista de Chile, en Chillán. La ofrenda permitirá que 50 estudiantes más vivan en residencias estudiantiles en el campus. Actualmente, la universidad tiene unos 3.000 alumnos, la mayoría de los cuales no son adventistas y viven fuera del campus.
Las nuevas residencias estarán abiertas a todos, pero son especialmente necesarias para los estudiantes adventistas de teología y de educación, que vienen de un lugar alejado y estudian para trabajar en el futuro en iglesias y escuelas adventistas. Samuel vive en una de las residencias que se ampliarán con la ofrenda. Gracias por hacer planes para dar una ofrenda generosa. ¿Qué te pareció esta historia? Si crees que Dios sigue llamando hoy a jóvenes valientes a servirle, déjalo en los comentarios y comparte este mensaje. Tal vez, a través de tus palabras, otro corazón escuche el llamado de Jesús.